Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos y vamos a seguir adelante con el tema de historia de la iglesia con nuestro invitado especial, Christopher Matix. Antes de comenzar, vamos a orar y vamos a pedir que Dios sea estableciéndose en medio de este tiempo de aprendizaje. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la historia, Señor, de la iglesia que tú formaste, que tú compraste, Señor. Y gracias por lo que podemos aprender para nuestras vidas y para el futuro de la iglesia. Te damos gracias y bendice a Christopher, bendice su ministerio, su matrimonio, su hijo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a dejar con Christopher Matix. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? En nuestro segundo tema sobre la historia de la iglesia y estamos tratando en estos 3 días repasar las cosas que ocurrieron desde el tiempo de Jesús hasta más o menos el final de lo que antes se llamaba la Edad Oscura, antes de la Edad Media. Entonces, casi 1000 años en tres noches no es algo pequeño, no es algo fácil, no es algo que uno puede abarcar enteramente y también entender cuántas culturas y tanto eso, pero vamos a hacer lo posible. Y anoche hablamos a grandes rasgos de lo que historiadores llaman la era de las herejías y teníamos como personaje principal la historia de un tal Policarpo de Esmirna, que serían actualmente en Turquía, un hombre de fe, un hombre de convicción, un hombre mayor de edad que dio todo por el Señor Jesucristo, ¿no? Una historia que a mí realmente me mueve el piso, me impresiona y me inspira a decir, quiero dar mi mejor por Cristo, quiero ser fiel a Él, su palabra, um, y no malgastar los días y las oportunidades y los talentos que tengo para su gloria. Espero que también usted también se llevó ese dato y esa inspiración también. Um, Cuando seguimos en cada tema, también tendremos un personaje principal y céntrico. En este caso, estaremos mirando otro gran héroe de la fe llamado Atanasio de Alejandría. Entonces, vamos de Asia Menor al sur y nos pasamos al país de Egipto. Y tenemos que entender que en los primeros siglos de la iglesia, el cristianismo no se centraba en Europa, claro, el nuevo mundo no era nuevo, no existía. Claro, existía, pero no había sido encontrado por los europeos y todo lo demás. Entonces, el cristianismo en realidad comienza en el Medio Oriente, comienza en el lugar de Jesús. Los primeros cristianos eran en Antioquía, que sería en la parte más al sur y al este de Turquía, y luego en lugares como Siria, lugares como Líbano, claro, en lugares como Israel, lugares como Egipto y Asia Menor eran fuertísimos en el cristianismo. Ahora uno mira y dice, es casi imposible encontrar cristianos en ese lugar. Y es interesante el movimiento de cómo el cristianismo comenzó en el Medio Oriente y se fue a Europa y luego se fue a Inglaterra y luego se fue a Estados Unidos y Norteamérica y ahora está surgiendo a Sudamérica. En los últimos 100 años se está expandiendo también bastante en Asia, en lugares como Corea del Sur, la cantidad de cristianos en China es alto. Eh, y actualmente también el crecimiento del cristianismo en lugares como África, claro, y Irán. Interesante que algunos dicen más de 20%. Y algunos lo han llamado el retorno a Israel. Y es como que la iglesia comenzó en Jerusalén, dio la vuelta al mundo y está a punto de volver ahí. Bueno, en fin, ¿qué significa eso? ¿Qué datos sacar de eso? Pero es interesante. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, tratamos de ver los lugares calientes, los lugares picantes, donde ocurrieron la mayoría de las cosas. Y en este caso, en estos, en este siguiente episodio, realmente el centro sigue siendo el Medio Oriente. Um, y vamos a entonces mirar lo que ocurre hoy. Vamos a hablar esta noche como título, Defendiendo la fe en la era de las herejías, comenzando en el año 311, donde quedamos en el tema anterior, y vamos a ir hasta el año 381 más o menos. Entonces, es un episodio mucho más corto, pero
sin duda una de las épocas más ah, duras, importantes, cruciales, polémicas que habría, quizás solamente segundo a la época de la Reforma, que es tan popular, pero eso ya sería mucho más adelante. Entonces hay mucho que cubrir y mucho divertido para compartir también. Entonces, en la primera época, la era de la persecución, como vimos, los primeros 300 años, la iglesia sufrió tremenda persecución, dificultad, y eso causó una gran unidad, causó que las iglesias en cada ciudad se unían entre ellos, no era denominaciones y diferentes líderes y tanta pelea por poder, realmente había una unidad, había una cierta sencillez, había un concepto de que si no nos unimos, lo perdemos todo. Si no tenemos una unidad, como algunos países sudamericanos dicen, unidos se triunfa, separados se cae, ¿no? Ese concepto es muy crucial y creo que la iglesia de hoy podría aprender mucho de dejar a un lado nuestro ego y nuestro orgullo, nuestras doctrinas secundarias y decir, pero ¿qué nos une? ¿Y qué nos trae? ¿Y qué nos conmueve juntos? Y eso es Jesús. Y eso conmovió la primera iglesia y tenían su primer amor intacto realmente. Pero algo que no tenían es que no tenían tiempo para edificar iglesias. No que un edificio es importante, la iglesia es una gente, pero los edificios, los lugares de estudio, los libros escritos, las historias, la preparación teológica y doctrinal, tiene lugar también. ¿Me entienden? Una persona que tiene gran talento y gran preparación puede hacer un mayor trabajo para la gloria de Dios, yo creo, siempre y cuando con la humildad de hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, la primera iglesia no tenía mucha oportunidad para trabajar y aprender y crecer en estos aspectos. Entonces, se dio una oportunidad para esto cuando la persecución menguó y fue intercambiado por libertad. Ahora, el cambio sería drástico. El cambio traería grandes dificultades y pruebas. Y entonces, eh, les doy un ejemplo. Cuando hay un gran cambio o una gran invención, es una gran oportunidad, como también un gran peligro. Piensen, si son un poco mayores, los jóvenes, yo me crié cuando el Internet ya era básicamente un hecho, pero cuando yo me estaba jovencito, era todavía el enchufe del cable a la computadora, el apretar el botón y decía, "Tiriririrí", y había su cancioncita y conectaba al Internet y uno podía esperar 5 minutos a que le llegue el email y uno decía, oh, ahí está, ¿no? Bueno, hoy día si esperamos más de 0.5 segundos, nos estresamos y comenzamos a llamar a la compañía de internet. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi Instagram? ¿No? Pero cómo las cosas han cambiado. Pero miren en el tema de internet. Cuando primero salió, la gente comenzó a pensar en todo lo posible que podía hacer y todo lo bueno que puede traer. Y es verdad, miren lo que estamos haciendo actualmente. No sé dónde está usted, está en su cocina, en su cama, caminando por la calle, donde sea, pero mire, está escuchando, está aprendiendo en otra parte del país o quizás del mundo. Hay gran ventaja. Para el otro lado, dense cuenta que se estima que más o menos el 80% del Internet es usado para pornografía y para el lado oscuro de la web. La mayor parte, uno de los negocios más grandes del mundo ha surgido gracias al Internet para traer mucho daño a personas y familias. Entonces, eso te dice, algo que se construye no es bueno ni malo, es nada más una herramienta. Y a nosotros nos conlleva usar esa oportunidad para hacer algo bueno, porque Satanás va a tratar de hacer algo malo y nosotros tenemos que decir, Señor, ¿cómo puedo usar algo para tu gloria, para tu honra, para bien? Entonces, la libertad es una de esas cosas. Vamos ahora a entrar a la historia y voy a explicarles este cambio drástico que ocurrió, esta oportunidad inesperada total. Como les dije anoche, terminamos hablando del año 303 al 311 después de Cristo. Entonces es toda esa época de la persecución y al final es la gran persecución. Diocleciano y Galerio, dos emperadores distintos, uno tras de otro, querían destruir a la iglesia totalmente. Pero en lugar de que la iglesia decaiga y se destruya, surgió más que nunca la famosa frase de
La muerte de los mártires o la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, se llevó a cabo, ¿verdad? Y comenzaron a la gente a ver en los coliseos estos cristianos morir por su fe y la pregunta era, ¿qué tiene él que no tengo yo? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? Y les conmovió y gente comenzó a venir a Cristo como locos y estaban dispuestos a dar todo por él. Entonces Galerio, en su lecho de muerte, en el año 311 saca el edicto de tolerancia. Dice, ok, vamos a tolerar, vamos a aceptar, vamos a dejar que el cristianismo sea una religión más. En el año 312, pero Galerio está muerto. Y el imperio tiene dos hombres peleando por el título de emperador del imperio romano, el imperio más grande del mundo. Y el que tenía el trono ya vivía en Roma y todo, pero había otro que quería su puesto. Su nombre era Constantino. Comienza como general, vive en Asia Menor, en lo que sería actualmente Turquía, y trae un tremendo ejército y marchan por todo lo que es el este de Europa actual y entra por los Alpes. Claro, el norte de Italia tiene montañas tremendamente altas y al venir a atacar la ciudad de Roma se encuentra con tremendos peligros. Si no me equivoco, traía unos animales de guerra que eran elefantes y muchos de ellos mueren y no llega la cantidad suficiente para batallar en contra del otro ejército ya en Roma. Y cuando llega hasta Roma, los generales le dicen a Constantino, no podemos ganar, es 2 contra 1. Ellos están en su casa, ellos conocen el ambiente, nosotros estamos de apenas, no podemos ganar 2 contra 1. Es algo tan difícil. Y entonces Constantino, supuestamente, ahora entramos en la historia, hay mucho que uno tiene que interpretar entre mito y realidad. Uno tiene que, como dicen en inglés, leer entre líneas. Uno tiene que ver qué es lo que realmente ocurrió, por qué ocurrió. Y pintan algunos de que Constantino era un cristiano que se había convertido en secreto y que Dios hizo un gran milagro. Ahora, yo creo en milagros de Dios y yo creo que la mano de Dios estuvo aquí, pero tampoco voy a ir al otro lado de fantasear y volver loco. Lo que creo que realmente ocurrió es algo por el siguiente estilo. Una noche, según lo que dijo Constantino, que tuvo un sueño. Y en este sueño, él vio en el cielo a Dios hablarle y le dijo, con este símbolo o con esta señal conquistarás. Y el símbolo era una X que cruza encima de la letra P. Ahora, la XP eran letras griegas simbolizando Jesucristo. ¿Ok? Era un símbolo cristiano. Los cristianos tenían muchos símbolos secretos. Uno muy conocido es el pescado, por ejemplo. Y los cristianos, para que los romanos no sepan dónde estaban encontrándose o tener cierta privacidad, ponían su símbolo secreto en diferentes lugares, siempre hablando de Jesús, hablando de los pescados como Jesús y los discípulos pescadores y todo eso, y ahí se encontraba. Pero la X y la P era un gran símbolo también. Entonces agarra a Constantino y dice, he tenido un sueño. Ahora, si tuvo o no, nadie sabe, pero según su testimonio lo tuvo. Y sale al ejército y le dice, todos tenemos que pintar nuestra armadura y nuestros escudos con este símbolo. Y si lo hacemos, vamos a tener victoria. Ahora, el otro lado del argumento sería lo siguiente. Constantino, primeramente, era un político y él tenía que ganarse a las masas. Y él decía, mira, yo estoy bien pequeño en cuanto a soldados, no tengo tanto peso. Y si entro a tomar a Roma, ¿cómo voy a convencer a esta población a apoyarme a mí en lugar de apoyar al líder anterior? Puede ser algo muy tenso. Entonces él siendo un buen político dice, ¿qué facción es tan fuerte que me podría apoyar a mí y realmente respaldarme? Y él dice, bueno, el grupo que es tan sufrido, que está creciendo como loco, que ha sido, digamos, tan leal hasta la muerte, han sido los cristianos. Y él sabía esto porque alguien en su familia sí era cristiano. Su madre era una cristiana, Helena se llamaba, era una gran mujer de Dios. Y él no se había convertido, él no le importaba, pero ella se había dado su vida a Cristo. Y entonces él ya entendía un poco.
Y él decía, esta gente ya no es tan pequeña, ya no es tan oscura, en realidad han sufrido mucho. Y si yo puedo agarrar su apoyo de ellos y también ganar esta victoria, entonces la tengo hecha y Roma se me va a por apoyarme a mí y voy a tener poder, riquezas y paz. Entonces, uno siempre tiene que pensar en el lado político, en particular pensando en alguien como un hombre político, y Constantino lo era, y era muy bueno en eso. Y bueno, van a la batalla. La batalla se lleva a cabo en el año 312, en una batalla famosa llamada la Batalla del Puente Milvio. Y ahí se van en contra dos ejércitos romanos y Constantino sale victorioso, lo cual sí, muchos dirían que era casi milagroso, era un cambio tan drástico. Uno puede ver, yo diría, la mano de Dios. Hay muchos tiempos en la historia de la iglesia y la historia mundial de que la lógica decía que tal cosa iba a pasar y Dios decía, no, pero esto va a pasar. La Segunda Guerra Mundial es un gran ejemplo de eso. ¿Qué hubiera sido si las cosas hubieran ido lógicamente? Seríamos todos nazis hoy día, pero Dios vio diferente. Pregúntenle a personas que estudiaron la historia de una guerra mundial o como mis abuelos que participaron en ella. Habían días muy, muy oscuros, muy, muy tenebrosos para ellos, pero cosas ocurrieron que no tenían que suceder. Um, Pregúntenle a los rusos qué pasó. Bueno, otro tema para otro día. Y entonces venimos a esta batalla y Constantino gana en contra de todas lo que de gente decía. Entra a la ciudad y sus soldados vestidos con la X y la P y de pronto hay una revolución total en la ciudad y dicen, ha entrado un hombre que es cristiano. Ahora, lo chistoso es esto. Constantino se llamó cristiano. Constantino entró con el X y la P del cristianismo. Constantino tuvo madre que era cristiana. Constantino da preferencia al cristianismo de inmediato, pero Constantino no se bautiza hasta su lecho de muerte. Como decir, déjame vivir la vida como me gusta y al final voy a dar mi vida a Cristo, ¿no? Como ese mal ejemplo que uno habla en, cuando está un predicador, un evangelista y diga, no esperes hasta el último día para dar tu vida a Cristo. Bueno, Constantino hizo eso, esperó hasta el último día y de pronto se convirtió. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Político. No tenemos que tampoco hacerlo muy florido la historia o muy enloquecedora. Él vio una oportunidad y la tomó. Pero ¿saben qué? Dios lo iba a usar para bien. Dios lo iba a usar esto para bien. Había visto el sufrimiento de su pueblo, había visto el dolor, la muerte, el sacrificio, las torturas, el horror y dijo, ya vas. En el año 303, noten, año tras año tras año, eventos importantísimos. Constantino saca el famoso Edicto de Milán, 303, el Edicto de Milán, y esto declara el cristianismo la religión favorecida del imperio. Dense cuenta, 2 años antes estaban bajo Galerio siendo torturados con el deseo de exterminar el cristianismo. Mueva su reloj 24 meses para adelante y tiene otro emperador diciendo, el cristianismo es la religión favorecida del imperio. Ahora, esto tenía una gran bendición para los cristianos. Ahora ellos podían construir iglesias, podían unirse en un lugar y celebrar y cantar a Jesús. Tenían no solamente el aporte del gobierno, pero el respaldo del gobierno. La otra cosa era esta, que la religión anterior, que había sido primera, era la religión greco-romana. Y había mucho dinero, había muchos sacerdotes, muchos sacrificios, muchas normas y reglas y tradiciones y templos y claro, mucho, mucho dinero metido en venta de cosas como ídolos, todo eso. Entonces, cuando el cristianismo se hizo favorecido, como me gusta decir, todos y su perro más se convirtieron en cristianos. Todo el mundo quería ser cristiano porque era la nueva cosa, era como que haya salido un nuevo show en Netflix y todos tenían que verlo. Era la cosa más interesante en todos lados. Entonces todo el mundo se quería ser cristiano y los que eran líderes de la religión grecorromana y los templos de Artemisa y Job y Saturno y Zeus dijeron, vamos a estar sin trabajo, no vamos a poder pagar la cuenta. Entonces, ¿qué creen que hicieron?
Estos oradores, estos maestros, esto todo de falsa religión, se convirtieron en cristianos, pero cristianos. No cambiaron su punto de vista. No les importaba lo que la Biblia decía. No tenían valoración por Jesús. Solamente lo pensaban como la religión es mi trabajo. Me voy a ir a la religión del día. Voy a aprender cómo funciona, lo voy a enseñar, voy a ganar plata y voy a seguir mi vida. Para ellos la religión era una religión más. Un Dios era un Dios más. Los que habían salido de la persecución decían, no, eso es vida o muerte, esto es todo, esto no es el opio del pueblo, este no es un concepto, el cristianismo no es ideología, es vida, es transformación, es la única cosa que funciona en el mundo, es cristianismo dice las otras religiones están muertas y esta es la única que está viva, pero ellos no entendían. Entonces de pronto se comenzaron a llenar iglesias con lo que la Biblia llama falsos maestros, falsos profetas. ¿Sabía usted un dato interesante? Cada libro neotestamentario habla de falsos maestros y nos da datos sobre falsos maestros. Amor al dinero, amor a la sensualidad, amor al poder, um, charlatanes, politiqueros, gente que miente para llevarse un bien personal. Y entonces la iglesia estaba inundada con este tipo de personas. Entonces, ¿qué iban a hacer? Bueno, Satanás dijo, ¿se acuerdan que hablamos ayer? Satanás iba a tratar de destruir la iglesia. La primera vez fue un ataque frontal. Dijo, voy a hacerles dar miedo de perder su vida. Les voy a hacer tener miedo de ser torturados. Y la iglesia, en lugar de derrumbarse, creció por la gracia de Dios y sobrevivieron tiempos terribles. Entonces, ahora Satanás dice, ajá, si todo el mundo es cristiano, entonces le voy a meter a muchos falsos maestros, muchas falsas ideas. Voy a hacer que el cristianismo sea cómodo y fácil y que la gente no tome tan en serio la verdad y que realmente solamente se convierta en un movimiento cultural. Ustedes, si ustedes han vivido en Sudamérica, saben muy bien cómo son las personas religiosamente o culturalmente religiosas que aparecen en la iglesia una vez al año y viven como cualquiera el resto del año. Digamos, es nada más una tradición, es una pequeña parte de su vida. Es como decir, aquí está tu vida y aquí ponemos la religión como un pequeño extra. Y eso es lo que Satanás quería hacer. Quería devaluar lo principal de la verdad de la iglesia. Y comenzó entonces atacando las doctrinas primarias. Por esa razón, teólogos hablan de esta época, realmente estos 100 años, como la era de las herejías. Ahora, hay gente que le gusta usar la palabra herejía para hablar de cualquier cosa que no le cae, ¿ok? En la iglesia también. La definición de la palabra herejía, leí un bonito libro de Alistair McGrath, es un gran autor, un gran teólogo y pensador. Y él escribió un libro, la historia de las herejías o la tradición de cómo llegamos a donde estamos hoy. Pero en ello, él da una definición de la palabra herejía que me pareció muy bonito y muy correcto. Él dijo, la herejía es tomar una doctrina primaria y distorsionarla, manipularla o destruirla. Eso es una herejía. Tiene que ver con manipular, distorsionar o destruir una doctrina primaria. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué es una doctrina primaria? Una doctrina primaria es cuando en un mundo hipotético alguien toma un arma y lo pone a tu cabeza y dice, morirías por esta doctrina. ¿Ok? Doctrina de, qué sé yo, el color de las cortinas en tu iglesia. Y dices, bueno, claro que no, eso no me importa nada. Puedes poner cualquier color, no me va a gustar, pero no voy a morir por ello. Puede decir uno, morirías por el bautismo. Ahora se pone complicado, dice, el bautismo es muy importante. Pero la pregunta ¿es necesario para ser salvo? Y ahí uno comienza a batallar. Bueno, yo sé que somos quizás muchas denominaciones y muchas tradiciones, entonces no tenemos que meter en muchos problemas, pero hay muchas cosas que uno dice, bueno, esto es importante, y nos peleamos, por ejemplo, el calvinismo, el arminianismo, ¿morirías por eso?
No, es una doctrina que uno puede conversarlo, discutirlo, tener buenas interacciones, pero un cristiano maduro puede mirar a otro cristiano maduro y decir, no concordamos en esto, pero sé que todavía eres mi hermano en Cristo. Porque cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a estar ahí, van a estar los bautistas, pentecostales y los de asamblea y los, en fin, de tantos lugares, tantos tiempos, tantas eras, tantos lenguajes, y no vas a llegar a decir, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? ¿Me entiendes? Peleándose por la versión que tenemos que usar, solamente esta versión o si no. No, eso no es doctrina primaria. Doctrina primaria es lo que uno debe creer para llegar al cielo. Ahí está la pregunta. Bueno, vayamos al origen, a la primera vez que yo argumentaría, cronológicamente el Evangelio fue expuesto públicamente y eso fue cuando fue disponible, ah, digamos, a partir de la crucifixión, ya entramos a la era de la gracia. Jesús está en la cruz y tiene dos criminales a su lado. Uno le abuchea y el otro le habla y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren que Jesús le podría haber dicho muchas cosas. Dice, para que tú seas salvo, para que entres al reino de los cielos, ¿qué necesitas hacer? Ah, tienes que bautizar. Ah, tienes que dar tu diezmo. Ah, tienes que hacer buenas obras. Ah, tú viviste una vida muy mala, no hay entrada para ti. O decir, no, ¿sabes qué? Vas a estar en el purgatorio por 10.000 años. Digamos, era la oportunidad para poner cualquier cautela y decir, sí, pero. Jesús le dijo, hoy. Entonces, el evangelio era que este hombre creyó que Jesús era el Mesías, de que Jesús iba a volver en su reino, de que Jesús era el prometido de Dios. También él creyó que Jesús no estaba terminado. ¿Cuándo vuelvas? No le dices a un muerto, ¿cuándo? Y ya se acabó, ya es chao. Y también arrepentimiento. Él reconoció su pecado. Dice, nosotros merecemos nuestro castigo. Entonces, una forma muy visible, vemos a Jesús y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Digamos, el evangelio tan puro. Entonces, teólogos por mucho tiempo han preguntado, ¿qué es la base? ¿Qué es al centro? ¿Cómo uno puede llegar al cielo? Entonces, la primera gran pregunta fue respondida y yo argumentaría personalmente, y sé que no soy la única persona que coincide, que hay cuatro doctrinas fundamentales que uno tiene que creer para ser salvo. Una de ellas es salvación por gracia, no por obra. Eso fue discutido en el libro de Hechos, capítulo 15, en un evento llamado el Concilio de Jerusalén, un hecho histórico en el año 49 después de Cristo. Y hubo un debate y esto y otro, y se coincidió de que uno es salvo por Cristo y por gracia, no por la ley de Moisés, no por obra. Claro, ellos en su contexto tenían mucho problema con los fariseos aún. El evangelio está bien claro, salvo por gracia, punto final. Ahora, mientras avanzamos, pero en la era de la herejía, se comenzaron a pelear contra otras cosas. Por ejemplo, ¿es Jesús realmente Dios? ¿O es Jesús medio Dios? ¿Es Jesús realmente hombre o solamente fue Dios? Otros decían, ¿cómo es esto la Trinidad? ¿Es realmente la Trinidad? Quizás es solamente Dios el Padre y el otro están por debajo de él. ¿O quién metemos a la Trinidad? ¿Cómo funciona esto? Otra gran cuestión fue, ¿y la Biblia? ¿Cuántos libros entran? ¿Cuáles libros tenemos que votar? Y esto y otro. Entonces, Satanás dijo, quiero confundir a los cristianos. Quiero hacerles pensar y que duele la cabeza y que tiren la toalla y digan, ya no. Pero Dios dijo, qué oportunidad más buena para tomar estos años y declarar correctamente cuáles son las doctrinas primarias. No temas sobre el correr la cortina o el estilo de música o esas cosas, pero declarar las cosas que uno debe creer para ser salvo. Entonces, en este tiempo comenzaron a aparecer herejías de todos lados. Sus orígenes venían primariamente de dos lugares. Uno, de los judíos. Claro, ellos no eran nada nuevo. El problema con los judíos, los fariseos, la ley de Moisés, la circuncisión y todo eso. Pero ellos seguían empujando y querían decir Cristo era judío. Cristo seguía la ley. Nuevo Testamento después del Antiguo Testamento. Hay que seguir la ley de Moisés y los sacrificios y eh, todos los reglamentos y los 400 y más leyes. Y eso hay que imponer hacia la gente
y todo eso. Pero también habían otro tipo de herejías que salía un poco de ese lado, cuestionando si realmente Jesús era Dios o si el Mesías podía ser Dios y quizás solamente era un buen hombre que era para nuestro ejemplo, cosas así. Pero el otro lado, acuérdense que los que entraron al cristianismo buscando, como algunos países dicen, pega, buscando trabajo, eran los líderes de iglesias grecorromanas. Ellos creían algo llamado el gnosticismo. ¿Okay? Ahora, el gnosticismo es algo que usted quizás lo va a ver hoy día por ahí, el gnosticismo ahí en algún país o ver un documental. El gnosticismo no es una religión históricamente. No es algo que se puede definir tampoco tan exactamente. Era más o menos la cosmovisión de la persona greco-romana en el tiempo antiguo. ¿Okay? Cómo veían el mundo. En general, la mayoría de greco-romanos, gente del Imperio Romano, creían en un par de cosas, que que el ser humano tenía una parte física y una parte espiritual, y que la parte espiritual del hombre era por naturaleza buena y que la parte física era por naturaleza mala. Y eso era su excusa para que cuando ellos hacían algo malo, decían, en mi espíritu soy una buena persona. Esto lo que hice físicamente no me marca, no me corresponde. Eso es la parte mala de mí. Por ejemplo, en antiguos libros greco-romanos tenían la idea de que los dioses que crearon el mundo y el universo eran dioses en cierta forma malos, porque tocaron lo físico. Pero los otros dioses que no se metieron con eso eran los dioses buenos. Y había esta guerra entre ellos y tantas cosas. Pero eso trajeron al cristianismo. Por ejemplo, decían, mira, el Antiguo Testamento, ahí está Dios Padre. Dios Padre creó el mundo, entonces Él es malo. Jesús es el Dios del Nuevo Testamento, Él es el Dios bueno. Entonces Jesús es bueno y Dios es malo. Y también decían, pero Jesús no podía ser humano. Él solamente aparentaba ser humano. Él era como un fantasma, que tenía un holograma, que gente pensaba que era humano, pero realmente solamente era divino. Entonces, imagínense, si uno agarra las doctrinas primarias, los alaban de cada lado. Por ejemplo, había gnósticos que decían, esos judíos son unos feos, no nos gustan. Entonces, cada libro escrito por un judío lo votamos y solamente nos quedamos con los libros escritos por griegos. Entonces, literalmente había un tipo que su Biblia era lo que escribió Lucas, Hechos, Lucas, y creo que por ahí metió a Pablo porque Pablo era judío y romano y como le dio un pase, y los otros al basurero. Se imagina, se entiende lo que significa eso. Y también agarraba partes que la Biblia decía, no, esta parte no me gusta, y lo borraba. Y lo decía, no, esto no es para mí. Y había otros que decían, y este libro, y este libro, y este libro, ¿por qué no? Entonces comenzó a haber tanta discusión. Eso es un peligro, pero también es una oportunidad para aclarar, una oportunidad para decidir y tener convicción y decir, esto dice la palabra de Dios. Tenemos tiempo para sentarnos, para estudiar, para mirar, para analizar y para discutir. El peor, perdón, la peor herejía que surgió era una herejía llamada el arrianismo. El arrianismo fue creado por un hombre llamado Arrio. Y él era un joven en este tiempo y según algunos creen, era un gran predicador, era dinámico y todo lo que uno quiera y viajaba por las iglesias y convencía a la gente, pero también era supuestamente un buen cantante, lo cual es bien interesante y mediante la alabanza les convencía a la gente. Y su doctrina primaria, el arrianismo, es que había un solo Dios y era Dios Padre. Y este Dios había creado el universo entero perfecto. Pero Jesús había sido la primera creación de Dios. Dios había creado a su Hijo a ser 99% Dios, casi enteramente Dios, totalmente humano y casi enteramente Dios, pero estaba por debajo de Dios. Y claro, él agarraba versículos de Juan y otros lugares decían, todo lo que el Padre me dice, yo hago. Si viste, él estaba sumiso al Padre, estaba por debajo del Padre, él estaba ahí. Entonces él agarraba estos versículos y convencía a la gente, y gente que no leía, que no tenía la Biblia a mano, que no se lo recordaba, que no pensaba, dice, no sabía, qué interesante, qué curioso, y hacía sacudir a la gente.
El problema, pero, comenzó a surgir, decir, ¿es importante si Jesús es Dios? ¿Está bien si Él es 99% Dios? ¿Cambia algo? Entonces aquí entramos un poco al lado un poco intelectual en la historia, en la iglesia, y nos damos cuenta que si estas preguntas no hayan sido respondidas, habría gran peligro para hoy. Se cuenta que en el año, a 10 años después de que entra Constantino, más o menos 90% de los obispos y pastores de las iglesias apoyaban a Arrio, apoyaban una herejía, ¿ok? Y había mucha tensión y muchas peleas y los cristianos que habían venido del tiempo de persecución dijeron, no, este está malo, está errado, no puede ser que todos lo crean. Y muchos otros nuevos líderes no les importaba. Pero Constantino dijo, no, la religión oficial, había un gran problema, ¿ven ahí? Ahí está el gran problema. Por esa razón se separa Estado de la iglesia, porque el gobierno se comenzó a meter en la iglesia y decir, no, 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 esto ya no va a ser pelea. Vamos a tener un concilio, lo van a discutir, lo van a arreglar, porque no quiero que nadie más pelee, porque no podemos tener ahí a los teólogos peleándose. Entonces llama el primer concilio, llamado el concilio de Nicea, año 325 y muchos eran pastores o obispos que habían venido más tarde, más jóvenes, lo que sea, pero algunos de ellos habían sido personas que habían sufrido persecución, algunos de ellos con arañazos de tigres y leones en su espalda, gente que había sido perseguida, había sufrido por su vida, entrando a un palacio del hombre más poderoso del mundo, el emperador Constantino, imagínense, ¿no? Pero en ese momento se tiene una discusión. Dice, ¿es importante que Jesús sea Dios? Ahora, Arrio no le invitaron porque Arrio solamente era un diácono, era popular y todo, pero no era invitado, no tenía carta. Y eso fue un error porque después él se iba a enojar, iba a hablar otras cosas. No tuvo oportunidad de defender su postura. Y se ponen ahí, comienzan a discutir. Y había un hombre llamado Alejandro de Alejandría, no para, como para confundirse con el nombre. Y su diácono de él, que no sé por qué a él sí le invitaron, se llamaba Atanasio de Alejandría. Ahora, Atanasio es el gran héroe, que vamos a hablar un ratito, pero Alejandro es el que comienza el movimiento y él se para y dice, no, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es enteramente hombre y enteramente Dios. La encarnación hay que defenderla enteramente. Ahora, más tarde, um, Atanasio iba a defender esto y ampliar estos conceptos y Atanasio iba a comenzar a explicar muchas cosas más. Pero en ese momento se defendió lo que llamamos la ortodoxia, la sana doctrina, la correcta forma de interpretar la Biblia. ¿Okay? Esa es la definición de ortodoxia, una sana doctrina. Sé que algunos lo toman un poco mal porque se ha tergiversado un poco, pero significa la buena forma de enseñar y entender la palabra de Dios. Entonces, él defendió la correcta lectura de la palabra de Dios. Y entonces, todos ahí, que eran como 400, firmaron un documento llamado el Credo Niceno, donde escribieron un documento sobre Cristo como Dios. También comenzaron a hablar un poco sobre la Trinidad y todos menos dos lo firmaron. Entonces se van a su casa, Constantino está contento, todos coinciden, entonces la vida sigue adelante. ¿Cuál era el problema? Volvió Arrio más enojado que nunca y dijo, qué mentira, no me dieron oportunidad, eso es una barbaridad, no sabe mis argumentos. Y comenzó a dar vuelta y vuelta y vuelta. Y nuevamente, durante los próximos 50 años, él iba a convencer de nuevo al 90% a apoyar al hereje Arrio y los cristianos verdaderos estaban cada vez más aplastados y secluidos. Y el otro problema es que el gobierno comenzó a meter sus dedos. Un emperador sería pro Alejandro de Alejandría, de la ortodoxia. El otro sería pro Arrio de los herejes. Entonces había problemas y comenzaron a poner en cárcel a las personas que no aceptaban la postura. Y uno de ellos era Atanasio. Cuando Alejandro muere, Atanasio se vuelve el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia en Alejandría, que es Egipto. Y entonces él comienza a predicar en contra de eso. Él es anciano, pastor, obispo, son palabras intercambiables para mí, de la iglesia ahí, pero él se mete en tantos problemas con el gobierno de que él pasa, a ver, para no darle un dato incorrecto, él es
líder de iglesia por 46 años, pero pasa 17 de esos años exiliado, exilio político, y le mandan al desierto a vivir en cueva. Imagínense, en 5 diferentes ocasiones, meterse en problemas con el gobierno y ser un exiliado político. Y tiene que ir al desierto, a una cueva, no puede salir de ahí o si no le van a matar. Y tiene discípulos, personas en la iglesia que le traen comida a esos lugares desérticos y tristes en una cueva. Y uno puede depresionarse y sufrir. Algo que me gusta, pero de Atanasio, que él no lo veía como algo malo, lo veía como una oportunidad. Él decía, si yo predico un sermón, me escuchan, les afecta y se olvida. Pero ¿cómo puedo hacer algo que sea duradero? Algo que gente pueda ah, ser afectado por ello una y otra vez. Y dijo, si Dios me mandó al desierto para escribir, entonces le trajeron sus libros para estudiar, le dieron los rollos de la palabra de Dios en papiro y leyéndolo y estudiándolo y diagnosticando y comenzó a escribir libro y libro y libro y libro y su propia biblioteca de libros comenzó a escribir. ¿Sobre qué temas? La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Con él realmente y con otros más, realmente se comenzaron a discutir estos grandes temas que, claro, uno nunca termina de hablarlos y entenderlos, pero aunque no lo entendamos en su plenitud, entendemos que es absolutamente prioritario creer en la Trinidad. Luego también, ¿qué libros entran a la Biblia? Él escribió una carta llamada la Carta de Pascua, donde él detalla cuáles libros entran y por qué entran, y el canon de la Biblia queda cerrado, no porque él decidió, pero porque él dijo, esto es universalmente aceptado. Estos que están inventándose estas otras cosas, la Biblia, y dio parámetros de qué debe entrar a la Biblia. Dijo, cada libro de la Biblia tiene que ser apostólica, del Nuevo Testamento, escrita por un apóstol o influenciado por un apóstol. Nada de venir 100 años más tarde. Es de esta época, pues se cerró. Digo, tiene que ser algo ortodoxo, tiene que coincidir Génesis con Apocalipsis. Y si hay un libro que sale de la norma y enseña nueva doctrina, es porque no es bíblico. Noten que el Evangelio es enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis. Las cosas primarias están en cada libro. Um, Dio otra normativa más, que no me acuerdo en el momento, pero también dijo es universalmente aceptado. La mayoría hemos visto, estos entran. Y entonces cuando él lo presentó al mundo, dijeron, aceptamos, concordamos, ¿verdad? No lo inventó, nada más reconoció. Es como cuando Isaac Watts, el científico, dijo, estaba sentado y la manzana se le cayó. Él dijo, es gravedad. Él no inventó la gravedad, nada más reconoció la gravedad. Eh, Atanasio reconoció qué libros eran inspirados por Dios y le dio parámetro para defenderlo y todos coincidieron. Entonces eso es bien importante. Pero también escribió en contra de Arri y dijo, tengo que defender de que Cristo es realmente Dios. En el centro de su argumento, Atanasio tenía muchos argumentos, pero de los más fuertes era el siguiente. Decía, si Jesús no es 100% Dios, entonces no puede ser perfecto, porque si le falta algo, no es perfecto. Solo Dios es perfecto, solo Dios es bueno. Entonces Jesús entonces tendría un poco de pecado, un poco de oscuridad, un poco que le falta. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, él no puede pagar los pecados de todos porque no es un sacrificio perfecto. Entonces Jesús sería uno más del montón, un buen ejemplo y todo esto. Pero si Jesús no es perfecto, no puede morir por nuestros pecados. Y si Jesús no murió por nuestros pecados, estamos aún en nuestros pecados. Entonces el evangelio se caduca inmediatamente. Por esa razón Jesús tiene que ser 100% Dios para ser perfecto, pero también tiene que ser 100% hombre para poder físicamente ser un sacrificio y llenar el decreto de Dios, que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesús tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Y claro, la imagen es de Jesús en la cruz, 100% Dios para tomar la mano de Dios, 100% hombre para tomar la mano del hombre y como dice Pablo muchas veces, para reconciliarnos con Dios. Jesús es
no uno más, no es parte de, es el eje, es el centro, es el fundamento del cristianismo. Y Atanasio decía, si nosotros erramos aquí, todo se nos va por la derriba. Si nosotros no podemos marcar aquí, todo se va por la derriba. Como dije, cuando viene a doctrinas primarias, no se juega. Uno puede tener concesiones con alguien que dice, me gusta tal música, concesiones, me gusta en esta iglesia hacer tal cosa, en esta iglesia practicamos tal cosa, en esta iglesia decimos tal cosa. Ok, yo he estado en tantas iglesias, tantas denominaciones, he visto un poco de todo y que a veces me hace reír, a veces me impacta, a veces yo digo, wow, esto está muy bonito. Pero yo puedo ver que si esta gente ama a Cristo, eso tenemos en común, aunque yo quizás no lo haría así. Quizás yo tendría otro punto de vista, una forma diferente, pero tengo el orgullo, el honor de decir, ese es mi hermano. Y su corazón ama a Cristo. Mi hermano, me mencioné, él es un misionero en el Medio Oriente. Um, y dijo, misioneros en lugares difíciles, como el Medio Oriente, donde hay tan pocos cristianos, no tienen la oportunidad de ir a pelearse por cosas tontas porque hay tan pocos que tenemos que unificarnos entre nosotros o si no nos vamos a perder y quedar tan agobiados por las dificultades. Su única familia que tienen es eso y tienen sus problemas, dificultades y diferentes denominaciones y doctrinas, pero ¿qué encuentran en su centro? A los que realmente aman a Cristo, eso les une. Y creo que muchos podríamos aprender de eso porque Estados Unidos en particular tenemos el privilegio de pelearnos por cosas que realmente no importan. Um, pero doctrinas primarias, uno pelea hasta la muerte. Eso aprendemos de Atanasio. Hay cosas que uno y dice, sobre esta montaña muero. Por esta montaña yo pongo mi estandarte y no me muevo de aquí. Y una de esas es el Evangelio. Salvo por gracia, no por obras. En cierta forma, un pequeño dato para ampliar la mente un poco. Cada doctrina primaria, las cuatro que yo mencioné, tienen algo en común. Las cuatro son la autoridad suprema de la palabra de Dios sobre cualquier hombre, papa, cualquier cosa. La autoridad de la Biblia es suprema, inspirada por el Espíritu Santo. Segundo, la Trinidad. Tercero, la salvación por gracia, no por obras. Y cuarto sería Cristo, siendo enteramente Dios, enteramente hombre, y algunos aumentarían que Él va a retornar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso es totalmente otro detalle. Que uno se pelea en el tema de escatología. Está hermoso, me encanta debatirlo, pero como dicen algunos, va a pasar y después lo conversamos. Um, pero estas cuatro cosas, ¿qué tienen en común? ¿Qué está al centro de la palabra de Dios? La historia de la salvación de Dios, el perdón de sus pecados mediante Cristo. Para ser salvos, necesitamos que Cristo sea también enteramente Dios. Necesitamos tener la Trinidad perfecta. Eh, También tenemos que tener a Cristo siendo Dios y hombre. Y también necesitamos el Evangelio por salvación, por obra, por gracia, no por obras. En cierta forma, todo lo que une las doctrinas primarias, nuevamente es Cristo. Lo que hace la iglesia fuerte es Cristo. No por sonar redundante, pero es como que Dios es un disco rayado que sigue cantando la misma canción y es el amor de su Hijo y es el centro en su Hijo. Entonces, eso entendió Atanasio y él sufrió y pasó años en el desierto y sufrido, mientras que el 90% de los líderes predicaban el arrianismo y sufrían de peleando y discutiendo y escribiendo. En el año 73, 373, muere. Muere sin ver el fruto de su esfuerzo. Muere con un mundo todavía inundado por la herejía del arrianismo, entre muchos otros. En el año 381, pero hay otro emperador que dice ya, está muy difícil, mucho debate, mucho problema, vamos a llamar a otro concilio. Y lo hermoso de este concilio es que Atanasio no está ahí. Una gran lección de que no hay nadie indispensable, que la siguiente relación sigue la siguiente relación, pero el hilo que conecta todo es que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero en la mesa de la defensa de la ortodoxia, ¿saben qué pusieron? Pusieron los libros de Atanasio, uno tras otro, ahí la mesa llena, y comenzaron a dar exposición de sus libros
según la palabra de Dios, porque todo era según la palabra de Dios, obviamente, y no solamente dar argumentos livianos, pero bien estudiados, profundos, metidos, tan hundidos en la palabra de Dios, que cada boca quedó cerrada. Este concilio se llama el Concilio de Constantinopla. En este concilio reanudaron el credo niceno, reanudaron la decisión de que salvos por gracia y no por obras. Jesús es enteramente Dios, enteramente hombre. Determinaron la Trinidad en su totalidad y también determinaron qué libros entran a la Biblia y que se cerró el canon. Eso fue fundamental, este momento. Y el héroe fue Atanasio, a pesar de que él no estaba ni ahí. Y realmente un gran éxito, un gran momento para la ortodoxia, para el cristianismo, y trajo un gran fundamento. Y de ahí casi ya no tenían argumentos, porque cuando Arrio antes decía, pero no escucharon mi argumento, no, no, ahora hemos escuchado, ahora hemos respondido, ahora hemos visto los pasajes, ahora, ¿saben algo bien curioso? El nuevo arrianismo se llama el testigo de Jehová. Es interesante que ellos usan los mismos argumentos de Arrio, que por casi 2000 años quedaron enterrados. Y uno puede abrir un libro de Atanasio y decir, pero esta es la misma cosa, esta es la misma vaina, esta es la misma mentira. Y saben, es tan chistoso que, claro, Arrio podía abrir la Biblia nuestra y argumentar, pero el testigo de Jehová hoy en día ya no puede, porque sabe que no tiene oportunidad, y por eso tuvieron que hacer su propia Biblia y malinterpretar el griego y hacer cambios. Y Juan 1:1 ya no dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo tuvieron que tergiversar, lo cual es bien fácil de demostrar arqueológicamente, históricamente, y decir era un Dios, porque ya no tienen argumento, ya no tienen peso, ya no puede, porque Atanasio le puso fin con argumentos basados en la Biblia, por una convicción inconmovible, por una determinación de decir, voy a respetar y creer y defender la verdad, aun si sea yo el último en la tierra en creerlo. Hay un dicho que sale de esto que dice, la verdad se puede parar sobre todo sus dos propios pies. No necesita quien le defienda. 2 más 2 es 4, aun si nadie lo quiere creer. La verdad es la verdad, pero qué hermoso es conocer y defender la verdad y estar al lado de la verdad. Atanasio tuvo un apodo en su vida que le dieron porque era un hombre tan perseverante, tan valiente, tan fuerte, que le llamaban en latín Atanasio Contramundi, que claro, el que habla español sabe, Atanasio contra el mundo. Um, Digo, qué honor haber conocido y estudiar a un hombre que fue tan valiente en contra de tanta oposición, tanto sufrimiento, tanta eh, censura política. Creo que estamos entrando hoy a censura política, censura gubernamental. En países como Australia y Canadá está viendo, en Europa se está viendo, en Estados Unidos se está llegando. Gente que dice el púlpito, no, no puedes hablar eso, no, no puedes decir eso, no puedes conversar eso, no puedes determinar eso, no puedes hablar de eso. Y uno tiene que decidir, voy a hacer un Atanasio contra Mundi, um, voy a callarme la boca y quedarme escondido, porque es más fácil. Y también hay que decidir qué vale la pena dar el todo y en qué puedo dar un compromiso, porque también no vamos a ir a la guerra por cada detallito. No voy a pelear por el color de las cortinas. Pero si alguien trata de quitarme Jesús y la salvación, lo cual, claro, no puede, pero tratar de censurar, es como dicen varios himnos nuestros, antes la muerte, ¿no? Antes la muerte que dejar que nosotros no podamos decir la verdad que nos cambió la vida, que nos transformó la vida. Y al corazón de Atanasio era eso, decir, si nosotros decimos que Jesús no es Dios, estamos aún en nuestros pecados. Entonces, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué sufrimos persecución? ¿Para qué nos decapitaron gladiadores y nos descuartizaron los leones? ¿Para qué hemos hecho todo esto? Como dice Pablo, si Jesús no resucitó a los muertos, estamos aún en nuestros pecados y somos los más tontos, inútiles de la historia. Cristo o es nuestro todo, o somos unos psicópatas que perdimos la cabeza, o todo, Jesús es todo o nada, no hay nada entre medio.
porque Jesús nos dice que Él es, bueno, sus propias palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Él está loco de remate, o está enteramente en lo cierto. Y Jesús no deja algo entre medios. No puede ser un gran maestro, una gran persona. Él es el todo o Él es el nada. Él es el centro o Él es el perdido. Y claro, yo sé a quién estoy hablando hoy. Decimos, Jesús es el todo. Y Jesús vale la pena defender y amar. Y que esto nos llame a defender nuestras posturas primarias, pero también a tener amor por los que tenemos discusiones, algo secundario, y decir, no coincido, pero te amo como hermano. Porque también el otro lado de ser muy peleón, hay que saber por qué pelear. No queremos ser peleones por peleones. Pero cuando vienen cosas primarias, a herejías, ahí uno sí levanta el estandarte y decir, aquí no se mueve. Entonces, por eso yo aprecio tanto a Atanasio, es un héroe para mí, un hombre de Dios. Y también les animo a saber que muchas veces lo que hacemos por Dios no va a ser notorio por muchas personas, o quizás muramos sin que gente se dé cuenta, pero si lo hicimos al mejor de nuestro esfuerzo, para la gloria de Dios, eso es lo que realmente me importa. Y les dejo con una pequeña historia que me acuerdo. Un grupo de misioneros bautistas fueron a una tribu, trabajaron su vida entera ahí, eran como 40 años hasta que se jubilaron. Encontraron el lenguaje, la cultura, traducieron la Biblia, se esforzaron, predicaron. ¿Y saben cuánta gente se convirtió? Cero. 40 años que parecía ser algo, a la derriba, a la nada. Se jubilan, se vuelven a su país natal y vienen otros misioneros, pareja jovencita. Y dentro de poco tiempo el pueblo entero se convierte a Cristo. Y uno pensaría, bueno, ellos sabían lo que hacían, quizás tenían buenas tácticas, buenos movimientos, buenos conceptos y muchas cosas. Preguntaron al jefe de la tribu, ¿por qué vinieron a Cristo tan rápidamente? ¿Qué era la atracción? Y él dijo, esos misioneros que vinieron nos enseñaron, nos abrieron su palabra, la palabra de Dios, nos explicaron, éramos tercos, éramos reacios, pero nos tardó tiempo procesar, pero ahora es tiempo. Como decir, ellos hicieron todo el esfuerzo y tú tuviste el premio de ver el éxito. Um, pero muchas veces uno hace cosas en secreto, uno hace, pero uno dice, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Para Dios o para los hombres? Hacer nuestro mejor esfuerzo para la gloria de Dios, porque al final lo que Él piensa de mí y de ti es lo único que importa. Los aplausos de hombres pronto se acaban, pero el gozo de Dios nadie nos lo puede quitar. El saber que el Padre diga, estoy orgulloso de ti. Entonces, Dios nos ayude a ser fieles, ser firmes, tener convicción para las cosas que realmente valen, mientras tiempos se van cada día más haciendo difíciles, yo creo. Bueno, eso quería compartir. Yo oro un momento para terminar y también si tienen preguntas o alguna cuestión para avanzar, hacemos, pero me gustaría hacer una oración un momento. Señor, que tú bendigas lo que hemos visto y junto con Pedro, creo que podemos decir lo que él dijo sobre cuando Jesús le preguntó si ellos también se iban a ir. Dijo, Señor, tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? Qué hermoso, Señor, es haberte conocido. Es ser amado por ti, haber recibido tu perdón, el mayor regalo en el mundo. Y Satanás lo quiere destruir, manipular, arrancar nuestras manos, que no seamos fieles a este mensaje. Pero Señor, que nos llames a convicción, a unidad, a lealtad, a tu palabra y a tu verdad, Señor. Que seamos una luz en un mundo que lo necesita cada día más. En nombre de Jesús pedimos eso. Amén. Christopher, muchísimas gracias. Hemos disfrutado la clase sobre la historia de la iglesia y nos has llevado hasta el año más o menos 303 en la historia de la iglesia. Lo hemos disfrutado. Muchísimas gracias. Varias cosas que me llamaron la atención. Una es una pregunta. eh, Mi observación ha sido, y quizás la opinión de Christopher o su punto de vista o su observación también en cuanto a el hecho de que en estos últimos días, en los últimos tiempos, la iglesia parece estar poniendo su esperanza de una forma más fuerte en la política que en la Biblia o en Dios mismo. Yo veo una tendencia de que hasta hay peleas verbales muy fuertes entre
y saliendo de cristianos hacia los no cristianos por el hecho de cuestiones políticas que la, la unen como si la cuestión política que ellos sostienen es Dios o es la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es su observación, Christopher? Eh, ¿Qué podemos hacer? Si esto es así, si esta observación es correcta, en su opinión, ¿cuáles son algunas de las cosas o pasos que como iglesia necesitamos tomar para corregir esa situación? No queremos caer en lo que Constantino hizo. Muy correcto, mi hermano, y gracias por la pregunta. Claro, Constantino comenzó algo que luego se repetiría y se haría peor y peor en la historia de la iglesia, que sería un, un gobierno es, disfrazado de religión. Lo que yo realmente creo lo que pasó con el Imperio Sacro Romano era un gobierno, pero escondiéndose detrás de la religión, usándolo como una excusa. Entonces, esta mezcla no es sana, no es buena, porque el Señor nos pide poner nuestros tesoros en el cielo y que el reino del Señor es una cosa futura. Y eso es a lo que esperamos y deseamos. Y esperamos a Cristo que sea nuestro Rey eterno. Claro, Él es mi Rey hoy, pero queremos que Él sea, ¿no? Entonces, um, tengo un par de cosas que yo estoy pensando sobre este tema. En parte a la historia que yo tengo. Yo nací y me crié en Bolivia, Sudamérica, pero luego también ahora vivo en el sureste de Estados Unidos y son muy diferentes. En, em, en Sudamérica teníamos un gobierno socialista, comunista, desde que yo soy muy joven, y sufrimos mucho con eso, pero nadie quiere hablar jamás de política, no quieren meter, porque ahí muy arraigado es como decir, mi política y la Biblia, que se vaya a un lado, no me importa lo que dice porque yo tengo mi postura. Entonces yo creo que es importante a donde yo vengo, a decir a gente, mire, tenemos que tener la Biblia aquí y al gobierno aquí. Y a veces el gobierno dice o enseña cosas que contradicen plenamente la palabra de Dios y uno no puede defender a, a, a muerte a un político porque primero son humanos y segundo no son ni su pastor, son un Sí. político, no tienen ni apenas temor a Dios. Entonces, defender un partido político a muerte, no me importa si es Abraham Lincoln, aunque claro, a él yo le podría defender mucho mejor, que era un gran hombre de Dios, pero aún él, digamos, uno no puede decir, no, es perfecto, es total. Ahora, al otro lado, aquí en Estados Unidos es bien popular en iglesias bautistas o conservadoras, casi decir por quién uno tiene que votar. Y es, lo he escuchado del púlpito, dicen, vamos a votar por tal, y como ir a la iglesia en el sureste es ser republicano, punto final, no, no hay otra opción. Y uno dice, pero no, no creo que deberíamos hablar de el púlpito, no creo que debería ser una plataforma política, con excepción de una cosa, cuando yo creo que la Biblia enseña a respetar a las autoridades, Ujú, respetar al emperador. Entonces yo creo que hay una línea interesante que cuando el cristiano ve que el gobierno de turno está yendo directamente en contra de una enseñanza de Dios, creo que tenemos que hablar. Ahora, no tenemos que hablar por quién votar, no tenemos que hablar ujú, todo lo demás, pero creo que la gente tiene que ser inteligente y decir, um, no vamos a apoyar enteramente a un político o dejar nuestro conocimiento bíblico, como aquí está la política y el cristianismo, es todo es uno. Y también hay que saber decir, no, esto no está bien, nosotros no podemos apoyar esta cosa. A mi mente viene, por ejemplo, el aborto, que es una clara enseñanza bíblica, ujú, es muerte de un no nacido, ser humano con nombre, con alma, y decir, no te voy a decir por quién votar, pero esto toma en cuenta que esto no es juego y deshonraríamos a Dios si apoyamos algo así. Entonces, es un trabajo difícil y tenemos que decir también a los cristianos, no importa quién está de turno, oren por el presidente, oren por el gobierno, oren por paz, por prosperidad, por bendición, pero también decir, si vienen tiempos malos, orar también que Dios lo pueda usar para bien y que estemos presentes ujú, para dar el evangelio en momentos difíciles. Entonces, nuestro interés no es el reino de esta tierra, es el reino de los cielos. No vivimos fuera del mundo, vivimos aquí, hay que votar, hay que pensar,
pero no creo que el púlpito es el lugar para hablar de política, con la excepción de cuando se habla de tema de moralidad que contradice la palabra de Dios. Pero es un tema complicado, mi hermano. Sí, Ese es un sí, poco mi pensamiento. sí, muchas gracias. Sí, voy de acuerdo, es complicado y hay una línea en la que tenemos que caminar, una línea delgada, en que tenemos una responsabilidad cívica en cuanto a votar, en cuanto a respetar la ley y por otro lado no irnos al extremo de decir que lo que he escuchado en algunos, ¿no? Bueno, si gana la persona de tal partido que no va con mi postura, entonces nos va a ir mal como iglesia. Entonces, ponemos todo el peso en la cuestión política, no en Dios. Y claro, tenemos la enseñanza desde la iglesia primitiva, eh, que el hablar de Jesús y el predicar la palabra de Dios va a traer consecuencias en muchas ocasiones. Pedro y Juan ante el Sanedrín, cuando les prohíben que hablen en nombre de Jesús, la respuesta es, bueno, ustedes juzguen a quién es lícito, a quién debemos obedecer a los hombres antes que a Dios, obedecemos a Dios. Y ellos tomaron su decisión. Nosotros no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Y siguieron predicando en el nombre de Jesús. Y claro, con las consecuencias. Cuando escucho de Constantino, yo diría que él ha sido el mayor reformador de la iglesia. Y eso es un atrevimiento decir eso, porque estamos hablando de una persona que influyó grandemente en el concepto de iglesia como la conocemos hoy. Por ejemplo, las jerarquías, ¿no? Hasta ese momento, hasta el 3013, estabas compartiendo, la iglesia había vivido bajo persecución y bajo dolor. Y entra Constantino y la hace la religión del imperio, la religión oficial, y les da iglesias. Antes no tenían iglesias, ¿no? No tenían púlpitos, no tenían, y con el agravante que otros entraron también de otras religiones, pero bajo el término de religioso de cristianos sin ser cristianos. Y para mí este hombre, eh, tú dices, bueno, se bautizó al final de su vida, pero ya había establecido una estructura y una mecánica de iglesia que creo que ha afectado a través de los siglos hasta el día de hoy. No hemos visto, vemos sus efectos. Yo creo que ese es un tema bien amplio y profundo, pero, pero yo quisiera volver un poquito atrás y hacerte una pregunta. Y tiene que ver con hasta este momento, o sea, hoy nos hablaste de los momentos de gloria de la iglesia. O sea, parece que todo está bien, ¿no? Ya los dolores se acabaron, la persecución se acabó, ahora hacemos parte del gobierno, ahora somos aceptados, no todo el mundo nos acepta, el gobierno nos respalda y hoy estamos viviendo con problemas en la actualidad, con esa dualidad, ¿no? No sabemos a veces se nos olvidan cuál es nuestra responsabilidad primaria en cuanto a los valores. Hoy hay un problema de valores, la iglesia no tiene claridad en sus valores y estamos queriendo, es parte del propósito de esta plataforma, ¿no? Recobrar nuestra teología primaria, recordar los valores que ha manejado la iglesia y los valores que manejan la vida de los creyentes hoy. Pero la pregunta es, hasta este momento hay gloria, en este momento hay gloria de la iglesia. El dolor desaparece. Eh, Hoy hemos vivido muchos años, entre comillas, sin el dolor de la persecución. Y yo creo, y esa es mi pregunta, ¿qué piensas acerca de, si nos hablan de dolor no nos gusta hoy en la iglesia, nos gusta que nos hablen de prosperidad, de que todas las cosas van a salir bien, pero ¿qué de la teología del dolor
que llevó a la iglesia a crecer como creció y a vivir como vivió, viviendo, transformando un mundo en medio de su dolor. Pero hoy no hablamos de esto, del dolor, que hace parte no solo de nuestra historia como iglesia, sino que hace parte de la misma iglesia, la teología del dolor, del sufrimiento, como parte integral de lo que somos como creyentes. ¿Qué dirías al respecto? Bien, gracias, mi hermano. Primeramente, usted comentó de Constantino y sí, tiene razón que es un tema, hay una gran discusión sobre quién era, por qué, y ahí entra la gran dificultad primero en el tema de la historia, en qué, por qué, porque uno puede leer qué pasó, pero la gran pregunta es ¿por qué pasó? Y se pone complicado, se pone difícil, y hay algunos que dicen, no, fue un gran hombre de Dios y esto y otro, y otros dicen, pero no. Entonces yo he escuchado a ambos lados del argumento. Era un gran pensador, era un gran estudioso, era un gran estratégico, un gran líder, y creo que trajo muchas cosas buenas, y yo no creo que él vio la maldad de unir la iglesia y el gobierno, pensó que lo Gran estaba estadista, diría protegiendo. yo, ¿no? Claro, estaba tratando de levantar y hacer algo tranquilo, pacífico, donde todos lleven la paz. No hay nada malo con ese concepto. Pero creo que, como decimos en inglés, mirando atrás, la vista siempre es 20/20. Uno dice, bueno, hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro. Entonces, eso es algo interesante. Dios ve el corazón y nosotros nos hacemos lo que Ujú, podemos, pero al final no podemos. Y ujú, yo espero verle en el cielo y creo que sí trajo muchas cosas buenas. Su madre fue una gran mujer de Dios. Hay cosas sobre ella que vale la pena estudiar. Helena, Helena, su nombre, gran mujer de Dios. En fin, usted habló después de la doctrina del dolor, a contraste de lo que hoy día en Estados Unidos y en los países donde hay paz eh, religiosa, libertad religiosa, está bien popular. Usted mencionó evangelio de prosperidad y yo diría también de comodidad. Dios quiere que sea rico, famoso y saludable y solo todo está bien y hermoso. Y uno estudia la historia de la iglesia y dice, estos tipos parece que no fueron a este tipo de iglesia, no conocieron. Miren, sufriendo, perdiendo, martirizando, algunos que regalaban todo lo que tenían. Y uno dice, no, ¿qué pasó? Estoy haciendo una nueva serie sobre el libro de Job, comenzando este fin de semana en mi iglesia. Entonces está muy en mi mente que hay gran dolor, hay gran sufrimiento. Y yo agradezco al Señor por la bendición. Agradezco al Señor por la prosperidad. Agradezco al Señor por la paz. Pero yo personalmente soy medio tonto y torpe. Y la única forma que Dios puede llegarme es dándome un manazo, es, digamos, dándome dolor, dándome sufrimiento, dándome pruebas, que ujú. yo realmente me pregunte por qué estoy haciendo esto. ¿Vale la pena, Jesús? ¿Vale la pena? Porque cualquiera puede sentarse con todo el dinero en una iglesia bonita, con la música hermosa, todos los sentimientos, pero otra cosa tan diferente es declarar a Cristo cuando hay un arma en la cara o un cuchillo al cuello, como en lugares de África del Norte, con los terroristas Boko Haram descuartizando a cristianos en lugares como Níger. Y uno dice, wow, digamos, y uno mira también a Jesús y el sufrimiento y el sacrificio y el dolor que él tuvo. Yo no creo que Dios quiere que seamos pobres y tristes y sufridos, y algunos cristianos van al otro lado, de decir, el cristiano tiene que ser pobre, tiene que ser sufrido, pero yo lo llamo santidad manipulada o procesada, o es como falso, es fake. Yo creo que Dios nos ha dado lo que necesitamos tener en nuestra vida. Um, y también yo creo que las personas que Dios dice, esta persona va a ser algo grande, es personas que han pasado por pruebas. Piensa en José, en Daniel, en Esther, en Jesús, en Pablo, en Pedro. Sufrieron grandes cosas porque dijo, esta persona va a ser algo grande. Entonces yo creo que hay un gran error en solamente prosperidad y lo externo, porque yo creo que Dios sí nos va a ser rico, famoso y saludable, pero por eternidad en su cielo.
Ahorita Dios quizás a algunos le dé bien, otros le dé dificultad, algunos salud, otros enfermedad, pero tenemos el rol de amar, servir y declarar a Cristo en el lugar donde, como dicen, el árbol florece donde es plantado. Y yo creo que Dios puede usar todo tipo de circunstancias, um, pero, pero sí, creo que hoy día algunas iglesias que solo ven ese lado es como muy florido y algunos hasta cristianos se han visto decepcionados porque dicen, y ahora que yo estoy enfermo, Dios me ama, ahora que yo he perdido todo, Dios me ama, ahora que estoy con cáncer, Dios me ama. Y yo digo, bueno, abre la Biblia. Hay Abraham con todo y Job que pierde todo. Y ambos eran hombres de Dios. Entonces, es muy simplístico solo decir el cristianismo tiene que ver con lo externo. Y creo que el dolor saca lo mejor de nosotros si estamos dispuestos a decir Dios confío en ti a pesar de que no sé el cómo y el por qué. Entonces, es demasiado hondo el tema para dar mi respuesta, pero por ahí doy un pequeño inicio. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Y que quería contar una anécdota precisamente con un periodista de Bolivia, quien se convirtió a Cristo. Eh, Se llama Napoleón, no me acuerdo. ¿Lo ubica? Él casó a mí y a mi esposa, Napoleón Ardaya. No, Ah, no no, diga. Bueno, voy a contar una anécdota que él fue periodista no cristiano y eminente y se convirtió y entonces comenzó a introducir pues como conceptos bíblicos en sus comentarios, en su análisis y claro, esto incurría gran rechazo. Pero bueno, él seguía y en algún momento un pastor cristiano de, supongo, La Paz, postuló para ser alcalde y él contaba con el apoyo de Napoleón, porque eran conocidos y todo, y hermanos en la fe, pero Napoleón no lo apoyó y más bien apoyó a otro candidato no cristiano, pero sí de una línea de pensamiento más de acuerdo con la cosmovisión de Napoleón. Entonces el pastor le hizo el reclamo, ¿cómo es que tú no me apoyes a mí, mi hermano en Cristo y mi amigo? Y Napoleón le dijo, si la elección fuera para ser mi pastor, tú ganas, pero no es para ser mi pastor, es para ser el alcalde de esta ciudad. Y entonces pienso que nosotros hemos de pasar a ese nivel. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aceptar un encargo, una mayordomía. Si vivo en una dictadura donde yo no puedo decir nada, donde no tengo ni voz ni voto, pues yo vivo como vivo. Pero si vivo estoy usando estos términos muy abiertamente, en una democracia, donde sí tengo voz y voto, he de participar. Bueno, sí quisiera comentar sobre Constantino. Pienso que hubo un componente espiritual y quiero pensar que era positivo con él. O sea, espero ver a Constantino en el cielo. Y sí, pensando en su mamá, eso sí me anima por ese lado. Y menciono que para nosotros es a veces fácil hacer un análisis de personas y situaciones descartando el elemento espiritual. Ejemplo, hay personas en Colombia quienes
piensen que la guerrilla, ellos solamente son así unos narcotraficantes que solamente quieren es enriquecerse. Y es cierto que eso es lo que ellos están haciendo. Pero diría yo, por experiencia pastoral y por, bueno, muchas situaciones, a que no deberíamos descartar el elemento espiritual. Obviamente es un elemento espiritual por el otro lado, pero me hago entender si hay un aspecto espiritual en el asunto, porque es muy fácil decir, no, es que se están enriqueciendo, por eso están en su subversión. Bueno, otro comentario es en cuanto al púlpito. Nosotros, pues, tenemos que navegar este siglo XXI, cada uno en su contexto, en su región, en su país, hasta digamos, en qué región vive en un país. Influye mucho. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando en los púlpitos? Ese sí es un gran tema para conversar. Comprensión de los tiempos, pues siempre está llegando a mucho pastor y maestro, expositor de la palabra. Y solamente quiero mencionar, tú que vives en sur de Carolina, me imagino que te has empapado mucho con la historia de la Revolución Americana, todo. Pues hemos de recordar que en el siglo XVIII, en las colonias de los Estados Unidos, en todos los púlpitos estaban predicando sobre la política. O sea, ¿quieres saber de dónde salió los Estados Unidos? ¿Por qué se llama los Estados Unidos y no se llama Nueva York, Pensilvania, Virginia, 3 países, 4 países, 5 países en Norteamérica como en Sudamérica? Hay diferentes países. ¿Quieres saber por qué? Porque en los púlpitos estaban predicando. ¿Y qué es lo que estaban predicando? Cosa curiosa que años después, cuando hacían como un análisis de estos pastores predicando sobre la independencia, o sea, si eso no es política, yo no sé qué es política, independizarse de la Gran Bretaña, eso sí califica como la política. Que el texto que estaban predicando, como si se hubieran puesto de acuerdo, y acuérdate que esto es el siglo XVIII. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pastores predicando sobre la política hizo los Estados Unidos. Puso realmente el fondo espiritual para levantarse en una revolución. Estamos hablando aquí que cuando hay libertad espiritual, después la gente quiere su libertad económica. Y teniendo una libertad económica, tarde o temprano va a buscar una libertad política. Si entregamos a un pueblo una libertad política sin tener la libertad espiritual, no van a saber, no van a poder manejar eso. Y otra vez pensando en sur de Carolina, yo viví un año en Columbia, South Carolina, y entonces recordando que en los púlpitos en el siglo XIX predicaban sobre la abolición de la esclavitud. Tuvimos una guerra espiritual, una guerra civil. Y tuvimos la emancipación de los esclavos por pastores predicando en los púlpitos. Sí, entonces, simplemente a comentar eso, si eso estuvo bien, si eso estuvo mal, eso sí podemos, claro, opinar. Bueno, una cosita más, y yo espero que Carlos me corte cuando haya pasado el tiempo, es que sí hay
desde mi perspectiva, viviendo lejos, afuera de los Estados Unidos, pero yo capto que en los Estados Unidos, entre los cristianos, sí hay una situación tremenda, tremenda. Yo sí percibo esto y estoy muy contristado por esto. Estuve pensando el otro día que 3 de mis mentores, de los hombres de Dios a quienes más admiro, quienes más me han aportado en la vida, parece que ellos sí están de una línea que llaman allá woke, o sea, despierto. Y en la denominación donde nosotros servimos a Dios, pues realmente es algo muy preocupante. Y es una cosa no superficial, es una cosa que tiene que ver con un choque de cosmovisión. Y entonces veo que ya yo he sido clasificado como una persona que no tiene testimonio cristiano, porque yo apoyo a cierto partido y a cierto candidato. He sido descalificado, ¿sí? Por hombres quienes yo amo, respeto y es eso con un tremendo dolor, pero ya estoy descalificado. No sé si yo podría vivir en mi propio país ahora, en la propia iglesia, porque veo que ya se ha ido en una dirección con la cosmovisión. Y me pregunto en qué vamos a terminar con eso. Una última cosita. En los Estados Unidos, cuando han hecho esos sondeos de opinión pública de Barna, que él siempre está revisando el pensamiento cristiano, y él salió con que la razón principal porque mucho joven se ha desanimado con la iglesia y se ha apartado de la iglesia, la razón es porque, según estos jóvenes, la iglesia no es relevante, no habla a las situaciones de la actualidad. Hay seguramente mucho pastor quien prefiere no tocar temas, así que puede ocasionar malestar en la iglesia y puede ser tropiezo para muchos. Y estamos pues muy tristes que los jóvenes se han ido de la iglesia y los jóvenes nos cuenten por qué, porque pues en la iglesia no se habla de esto. Esa es una observación de lejos sobre esto. Bueno, voy a poder, Dios mediante, escuchar la exponencia que diste esta noche. Muchas gracias. Es muy interesante lo que está hablando el hermano. Ahí creo que aplica mucho lo que estaba hablando hermano, de que muchos pastores, predicadores y líderes tenemos miedo de decir las cosas que debemos decir, am, y al final nos estamos también haciendo daño, porque cuando uno se pone para ser un predicador de la palabra de Dios, eh, uno tiene que decir lo que Dios quiere decir. Yo siempre pienso que el cristiano es como un grifo. No sé cómo lo dicen en otros países, pero uno abre el agua en la cocina y sale el agua. Uno tiene que ponerse al púlpito y predicar la palabra de Dios y asegurarse que es la palabra de Dios y no mi palabra o lo que es mi conveniencia, porque la cultura, históricamente, cualquiera que estudie historia sabe que en su tiempo era muy machista y después bien feminista y socialista y capitalista y va por aquí, por ahí, la Biblia va prum, como un camión por el medio y le importa tu pensar. La Biblia ha sido ofensiva desde su origen y si una persona quiere ser un pastor correctamente, sepa que va a pisar dedos. Si lo está haciendo bien, va a pisar dedos. Un pastor que me gusta escuchar, Pablo Washer, dijo, si yo predico y a todos les gusta, algo está mal. Porque la Biblia dice que es ofensivo. Para algunos es un olfato de bendición y otros un olfato a muerte. Um, yo sí diría que un versículo fuera de contexto es un pretexto.
se han usado versículos para defender hoy día cosas que no son bíblicas, cosas que son tergiversadas, y ellos lo hacen sabiendo su maldad y la gente ahí queda. Pero al otro lado, el no decir nada, un dicho famoso es lo único necesario para que la maldad triunfe es que hombres buenos hagan nada o digan nada. Creo que los púlpitos pueden ser un lugar para hablar. No voy a ponerme ahí y decir voten por Trump o voten por Biden. No voy a usar ese espacio, aunque yo tengo mi opinión y me encantaría hablarlo, pero eso va a ser en privado. Pero voy a hablar, decir, se defiende la vida, se defiende el matrimonio, se defiende la familia. Eso es no negociable. Y si quieren ponerme en cárcel, iré con la cara en alto y el pecho afuera, porque eso es algo por lo cual yo digo, Dios no se ha equivocado y eso es como una cultura y una sociedad sana crece. Y usted mencionó el origen de Estados Unidos. Batallaron mucho los cristianos diciendo cómo podemos realmente asegurar que esto es de Dios. La Sí. Constitución americana era basado en, creemos que Dios nos ha dado estos derechos inquebrantables, felicidad, libertad, entre otras. Y ellos creían que eso venía de Dios, pero con temor, porque decían, ¿cómo podemos hacer esto en contra del rey de Inglaterra? Decían, este hombre tiene autoridad, pero ha superado su autoridad, ha ido más allá. Pero también otros defendieron, por ejemplo, quitar la esclavitud y usaron versículos bíblicos. Yo digo, el buen ejemplo de hacer las cosas, pero también miremos en los años 40 en Alemania, en cada púlpito predicaban que el arriano era el pueblo escogido por Dios y que los judíos eran unos demonios y que el luteranismo en Alemania en años 1940 defendían a Hitler. Entonces uno tiene que decir, asegurémonos de decir la verdad y no tener miedo, pero que sea la palabra y no mi opinión o no mi partido político. Es por eso la Biblia dice que el que quiere ser maestro, que sepa, que es peso, es pesado. No lo hagan por ser famoso o importante. Y ahí tenemos que hablar lo que Dios dice, o si no seremos juzgados por él. Ese es un gran reto. Muchas gracias, Christopher, por este tiempo de enseñanza. Disfrutamos mucho a todos ustedes que han estado con nosotros y mañana daremos término a la última clase sobre la historia de la iglesia en esta primera serie de enseñanzas sobre el tema de la iglesia y su historia. Y quisiera invitarles a que si usted ha sido bendecido durante este tiempo, usted puede bendecir a otros. Lo puede hacer de diferentes maneras. Número uno, usted puede donar al Ministerio de Comprensión de los Tiempos, o usted puede allí en YouTube ir y colocar suscribir, de tal manera que esta serie es promovida para que otros también sean alcanzados y puedan escuchar y puedan ser bendecidos como tú y yo lo hemos sido. Sin más que decirles, el Señor les bendiga y nos vemos para la última clase sobre la historia de la iglesia con Christopher Matix. Señor les bendiga.